Yo quisiera, ante referirme y tal vez retomar la discusión en el panel anterior sobre justamente en términos de derechos humanos, este vínculo entre corrupción y derechos humanos, para decir que solo como lo decía María José, a partir del 2015 el sistema universal empieza a decir si la corrupción tiene un impacto negativo en los derechos humanos. Ok. Después pasan 2 años y ahora tenemos pues, un informe donde se está diciendo que hechos de corrupción pueden ser hechos generadores de una violación de derechos humanos. Ahí estamos. Y tenemos el informe de la Comisión Interamericana y un cuadernillo de la Corte Interamericana que es bien interesante, a pesar de que todavía no haya jurisprudencia, que dice el Estado puede violar su obligación de prevenir violaciones de derechos humanos por hechos de corrupción. Ahí estamos, digamos, en términos de este debate. Y tristemente, Venezuela es el país emblemático de esta situación que también resaltaba Katia, en la que estamos en América Latina, que es efectivamente que en algunos países enfrentamos élites cleptocráticas, crimen organizado, empresas que están capturando estructuras del Estado para enriquecerse y para desviar el Estado como tal de su obligación de actuar en el interés general. Partiendo de ahí, quisiera dar dos ejemplos o comentar 2 temas concretos, uno relacionado a Venezuela del derecho a la alimentación y otro también contarles un poco de la CPI, del trabajo que también tenemos que hacer para que la CPI y el trabajo que hace ante Venezuela haga ese vínculo, porque no solo los derechos humanos, el derecho penal internacional también puede y debe hacer ese vínculo entre la corrupción como causa de crímenes internacionales. Entonces, pues iniciando sobre el derecho a la alimentación, el año pasado junto con Provea publicamos un informe titulado La comida no es un juego, donde explicábamos por qué considerábamos que en los últimos 6 años el Estado de Venezuela ha violado gravemente el derecho a la alimentación y Feliciano pues se refería a algunos elementos. Y aquí pues hablando del diagnóstico sobre el derecho a la alimentación, tenemos un vínculo sobre el desafío para la sociedad civil venezolana de documentar la corrupción y también de documentar la situación del derecho a alimentación. Es que no hay información oficial. Ya hace varios años que sobre un tema tan importante como la desnutrición no hay informes oficiales. Pero en todo caso lo que logramos documentar es que, bueno, en el 2012 Venezuela había logrado que la proporción de personas en situación de hambre o de subalimentación fuera inferior al 5% de la población. Eso la posicionaba a Venezuela dentro de una de las mejores situaciones de América Latina. Es triste recordarlo, pero ahí estábamos en el 2012. Entre 2017 y 2019, ese índice de subalimentación pasó a 31%. El Programa Mundial de Alimentos publicó una estimación para el 2019 sobre inseguridad alimentaria aguda, de la cual serían víctimas 32% de la población. Y aquí, pues, como el informe no se centra en corrupción, derecho a alimentación, pero algunos elementos que hay ahí donde tratamos de hacer ese vínculo entre corrupción y derecho de la alimentación. Y regresando un poco al derecho y a los derechos económicos, sociales y culturales, pues en el PIDEX impone una obligación para el Estado de adoptar medidas para lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a la alimentación, pero también una obligación de adoptar medidas para mitigar y aliviar el hambre y debe garantizar un nivel mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre.
Y como todos los derechos, tenemos varios niveles, la obligación de respetar, proteger, realizar, ¿no? Nuestras conclusiones es que el Estado venezolano violó la obligación de proteger a sus ciudadanos contra la actuación de empresas o de particulares que podrían conducir a violaciones de derechos humanos. ¿A qué quiero hacer referencia aquí? Al caso emblemático de los clubs. Y no ha habido, yo también tomo mis pincitas, no ha habido decisión judicial que condene, pero pues sí en las entrevistas que uno hace a la gente que usa los clubs, es una evidencia, y lo mencionaba Feliciano, que el nivel de la calidad de esos clubs no corresponde a la calidad que sería necesaria, pero tal vez antes de explicarles qué son los clubs. En el 2016, que fue un punto álgido en términos de esta crisis alimenticia, se crearon los comités locales de abastecimiento y producción, que era un programa concebido para distribuir los alimentos subvencionados. Aquí, bueno, los venezolanos los conocen de memoria, pero para los que no somos venezolanos, para enfrentar la escasez. Bajo ese esquema, 50% de la población sería beneficiaria de estos clubs. Y las Fuerzas Armadas tienen un papel fundamental en el manejo de las redes de distribución de los clubs. Un universitario plantea que el club puede considerarse como el más importante símbolo actual de corrupción en el campo de las políticas sociales venezolanas. Y diversas investigaciones periodísticas han mostrado la existencia de potentes redes de corrupción, involucrando decenas de millones de dólares y actores de primer plano que compraban productos de mala calidad, los sobrefacturaban y se quedan con parte de los fondos a través de empresas fantasmas en diferentes países. Entonces tenemos, digamos, como la gran corrupción que impidió a la población tener una nutrición adecuada. Pero también en el contexto de los clubs se da la pequeña corrupción, la corrupción cotidiana que mencionabas, porque a nivel de la distribución hay un sistema de discriminación y de clientelismo, pero también de corrupción muy fuerte. Y para nosotros ahí claramente está el vínculo entre hechos de corrupción y la violación de un derecho económico que es el derecho a la alimentación. Pero más allá de la obligación de proteger a los ciudadanos contra la actuación de terceros, el Estado venezolano también tiene la obligación de respetar el derecho a la alimentación. Y lo que tratamos de describir en ese informe es cómo el gobierno, a partir del 2014, va a tomar una serie de medidas de políticas públicas que van a tener como resultado impedir el acceso a una alimentación adecuada a la población. Y aquí lo interesante en este vínculo es que el fenómeno de la corrupción que se va a dar paralelamente a estas nuevas políticas va a acelerar el deterioro de la situación alimenticia. Dentro de esas decisiones podemos mencionar el control excesivo de los precios de la producción y de la distribución, que tuvo un impacto severo en la productividad agropecuaria e industrial, causando la escasez de los alimentos. Pero paralelamente también la corrupción, por ejemplo, en las entrevistas que hacíamos nos contaban en las decisiones sobre movilidad. Por ejemplo, para ir a los mataderos, ahora tenía uno una obligación de ir a un matadero particular donde las coimas eran muy altas o se renunciaba o se organizaba esta escasez. También la decisión del Estado de preferir el abastecimiento a través de importaciones en detrimento de la producción nacional, y aquí pues también resuena con lo que escuchamos sobre posible corrupción y los clubs, que tuvo un impacto muy negativo en la producción nacional. Algunas cifras dicen que en términos de la agricultura familiar, hoy en día solo produce 10 a 30% de lo que producía en el 2012. Entonces, bueno,
Aquí pues un ejemplo concreto, digamos, de este trabajo que tenemos que desarrollar y que llevar a las Cortes de Derechos Humanos o a los comités de derechos humanos de este vínculo entre corrupción y derecho a alimentación. El segundo punto que quería abordar, la FID, mi organización, trabaja mucho el tema del derecho penal internacional, ¿no? Y me parecía interesante aquí recalcar en qué íbamos sobre Venezuela y la investigación que abrió, porque como todos saben, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación que es sobre crímenes de lesa humanidad que podrían haber sido cometidos en Venezuela en noviembre de 2021. Y ahí, bueno, y lo mencionabas porque hay algunas similitudes dentro de estos crímenes, pues la detención arbitraria, la tortura, la violencia sexual, la persecución por motivo político, a partir, o al menos a partir del 2017. Y ahí pues se entra en una discusión entre el Estado de Venezuela y la Fiscalía de la CPI, mediado por la Corte, donde el Estado de Venezuela contestó, para ser esquemáticos, no, pero nosotros sí estamos haciendo lo necesario para juzgar a los responsables de estos crímenes a nivel nacional, no hay necesidad, que es el principio de complementariedad. Y entonces, la Fiscalía le ha pedido a la Sala de Cuestiones Preliminares, diciendo que no está en acuerdo con lo que dice el Estado, de poder reanudar esta investigación, y estamos a la espera de la decisión de la Sala sobre la posibilidad de seguir con la investigación. Y ahí varias cosas. Primero, Feliciano hizo ese trabajo sobre las declaraciones o recomendaciones o observaciones que mencionan o no la corrupción. Aquí el fiscal en sus conclusiones solo menciona la corrupción cuando habla de los estándares, pero es interesante porque yo creo que ahí le está diciendo algo al Estado. Dice que es el hecho de tener jueces y fiscales que no son permanentes puede ser un incentivo a que haya corrupción, pero el resto, en su análisis de la complementariedad, no menciona la corrupción. Y estamos en una etapa de discusión, tal vez, digamos, la violencia o la vehemencia con la cual se va a hablar de la situación de administración de justicia va a ir incrementando en función de que se avance en la investigación, ¿no? Y el otro punto interesante, importante para la sociedad civil, y con eso voy cerrando, es que en esta etapa donde la Sala de Cuestiones Preliminares tiene que tomar una decisión en particular sobre si sí o no hay una justicia que esté funcionando, que haya voluntad o capacidad de la justicia venezolana, y que no haya inactividad, etcétera. La Sala le ha pedido opiniones a las víctimas. Y sabemos que se han recibido a través de una entidad encargada de recibir esas opiniones y de hacer ese informe, y han recibido 2.000 opiniones de víctimas venezolanas. Eso es mucho. O sea, estamos hablando de un organismo, una corte que está en La Haya, de Venezuela. La situación venezolana, eso muestra mucho del desespero, pero en todo caso va a ser muy interesante, y yo estoy segura que hay víctimas que han hecho ese vínculo entre corrupción y los crímenes de lesa humanidad que han vivido sus familiares. Y entonces va a ser muy interesante ver si en el informe que BPRS le va a presentar a la Corte se va a hacer ese vínculo. Y si no se hace, de todas formas es nuestro rol como sociedad civil también insistir en demostrar que hay
un relacionamiento entre este acaparamiento que estaba mencionando al inicio de mi presentación de las estructuras estatales y los crímenes que se cometen.